Sí. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Qué bueno tenerlos aquí una vez más en este nuestro segundo capítulo. Yo soy Fernanda, Networks Manager de The Wellbeing Project. Y bueno, pues en este segundo esfuerzo con Catalyst 2030, estamos muy emocionados de hablar de un tema muy especial. Y empezó con una pregunta. ¿Te salen las cuentas? Creo que es una pregunta muy importante porque tendremos la oportunidad de explorar cómo nuestras finanzas personales pueden influir en nuestro bienestar integral. Y bueno, pues será una oportunidad para compartir estrategias y compartir eh, cómo podemos mejorar nuestra salud financiera. Entonces, le paso la palabra a Salomón, quien nos va a presentar a María Elisa y a Claudia. Ay, creo que estás en mute, Sal. Perdón, ya estaba muteado, pero bueno, oye, qué bueno, encantado de que estemos todos aquí. Seguimos en nuestros webinars sobre bienestar financiero y bienestar personal. Eh, bueno, es un gusto presentarles a nuestros ponentes de hoy. Claudia Rondero es economista, especialista en finanzas, apasionada con el tema de que a uno le cuadren las cuentas y la cosa le salga bien económicamente. Gracias por estar y tratar de ayudarnos a que todo ese enredo se nos vuelva en un bienestar financiero. Y por supuesto a Marilisa Zúñiga, quien es una muy activo miembro en Panamá desde que entró a Catalyst, ha estado participando muchísimo, ha hecho muchos acuerdos y entre ella y Félix hicieron una encuesta. Realmente ha estado muy activa. Y Marelisa es psicólogo de profesión con especialización en psicología organizacional. Tiene una pasión por el desarrollo humano integral y eso lo llevó a crear la organización Crisálida Centro de Investigación y Desarrollo Humano Integral. Bueno, las dejo en manos de ustedes. Ojalá salgamos de aquí con un poco de billete bien organizado. Bueno, muchísimas gracias, Salo, y gracias a cada uno de ustedes que toman este espacio para pensar en ustedes y para regalárselo, porque siempre hablamos, cuando hablamos de bienestar, que es un regalo de vida. Y en esta oportunidad, lo que queremos es entrar y aterrizar lo más posible en nuestra propia experiencia de finanzas personales. Entonces, si les parece, lo primero que les voy a pedir es que hagamos una pequeña reflexión. Y es, si tuviéramos que darnos a nosotros mismos una evaluación de cómo nos sentimos y qué tan satisfechos nos sentimos en relación a nuestras propias finanzas personales, ¿qué número nos daríamos? Del 0 al 10. No lo tienen que escribir en ningún chat, solamente es una reflexión personal para empezar. ¿Dónde estamos? ¿Qué tan contentos nos sentimos? ¿Qué tan fluidos nos sentimos con nuestras cuentas? Esa pregunta que inicia el tema, ¿no? ¿Me salen las cuentas? Del 0 a 10, ¿qué tanto? Y la idea es que podamos hacer con Claudia un recorrido. Yo les voy a ir haciendo ciertas preguntas a ella para que vayamos entrando en materia y ella nos vaya ilustrando también por cada uno de estos puntos. Pero también si tienen preguntas o quieren hacer comentarios en el chat a lo largo del momento que vamos hablando, con mucho gusto lo pueden hacer. Y después, al final, Claudia contestará sus preguntas. Lo primero que quiero preguntarte, Claudia, estando aquí ya con un grupo y la mayoría de las personas de Catalyst y que están presentes pueden ser emprendedores sociales, pero también tenemos personas invitadas también de afuera. Hablamos del tema de que las finanzas personales se relacionan con nuestro bienestar y con nuestro autocuidado. ¿Tú cómo ves esa conexión, Claudia? Cuéntanos. Bueno, primero que todo, buenos días. Encantada de estar aquí con todos ustedes compartiendo lo que podamos entre todos crecer y aportarnos y tejer, porque todo esto cambia todos los días. Y realmente las finanzas, aunque sea
a veces es un poquito difícil reconocerlo, hacen parte de todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, si nuestro compromiso es el bienestar, si nuestra idea de vida es estar bien, como lo dice la palabra, necesitamos involucrar las finanzas para que todo pueda fluir. Así es que yo creo que hay que dejar un poco todas esas creencias que teníamos de antes, y el dinero es necesario, es importante porque nos lleva a cumplir muchas metas y nos lleva precisamente a acompañarnos en ese proceso de autocuidado, como bien dices tú, de protegernos nosotros mismos, de procurarnos una mejor vida y mantenernos como en ese equilibrio. Así que para mí, toda la conexión del mundo. Súper, creo que tienes una presentación. Si quieres, la puedes poner y podemos ir haciendo el recorrido. Sí, correcto. ¿Me confirmas si se ve adecuadamente? Sí, 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 está se ve bien. súper. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo con tu pregunta, pues esta es la famosa rueda de la vida, que es para recordar todos los aspectos que nosotros hemos ido identificando que hacen parte de nuestra vida. Y aunque las finanzas es un pedacito, nada más como se ve allí, hace parte de todo, porque sin dinero no es fácil a veces afrontar situaciones de salud, o sin dinero no es fácil darnos una diversión o una vida social o una vida familiar. Sin dinero es difícil a veces también poder mejorar nuestra situación profesional o nuestro negocio o todo lo que hace parte de nuestra vida, lo queramos o no, siempre va a involucrar algo de dinero. Así es que por eso a mí me interesó mucho el tema de las finanzas. Yo estudié economía, pero era porque era una ciencia social. Entonces la economía nos llevaba como a redistribuir de una mejor manera todos los recursos que hay en el mundo. Y yo pensaba que efectivamente sí eso era importante, porque llegar a un equilibrio donde todo el mundo tuviera como las mismas oportunidades era como un mundo bastante utópico para mí en ese momento, y por eso entré a estudiar economía. Con el tiempo empecé a darme cuenta que sí, que es un tema social, pero también se vuelve algo del día a día. Y por eso me involucré más en la parte personal, finanzas personales. Y creo que desde allí es desde donde tenemos que trabajar. Si cada uno, así como en la parte social, si cada uno trabaja su interior y el mundo, el pequeño mundo que lo rodea, así va logrando que todo el mundo más grande también vaya cambiando. Así que esa es la importancia de educarse financieramente, la importancia de tomar como control de esa parte para poder lograr que sea un apoyo para todo el resto de actividades de nuestra vida. Marilisa está... Ah, ya. Te Sí, vi no, aquí está. muteada. Sí, sí, no, no, Entonces, aquí estoy. para empezar a controlar toda esa parte de nuestra vida y poder contestar esa pregunta que les hizo Marilisa al principio, ¿en qué punto crees que tienes tus finanzas? ¿Cómo tan satisfecho estás con el manejo de tus finanzas? Nos basamos en tres cosas, y la primera definitivamente es la creencia. Luego es el enfoque. Los que son emprendedores lo saben muy bien. Si uno no está enfocado en lo que quiere lograr, es muy difícil lograr los objetivos. Y luego la acción, porque si no llevamos toda esta relación hasta la acción, hasta lo que hacemos en el día a día, es muy difícil lograr esos objetivos. Sí, y aquí interrumpo un poquito a Claudia, porque el tema de la creencia, igual sé que Salo tuvo su primera intervención y hablaron mucho del tema de creencias, el tema emocional, en la vida en general, en relación con el dinero. Sin embargo, hay una pregunta que yo hago y es, en este minuto, yo me hice un diagnóstico muy rápido y puse un número. Por ejemplo, me puse 6, 5. Ok, mi pregunta es,
yo creo realmente que mi situación financiera puede mejorar. Yo me relaciono con personas y hablo con personas que me inspiran y me impulsan a creer que verdaderamente puedo estar en una situación distinta a como estoy hoy. Y a veces hay muchos dichos que a veces son como bastante hasta graciosos, pero tú escuchas diciendo, no, que la cosa está dura, que estamos en tiempos muy difíciles, que todo cada día se está poniendo peor, que ya a mi edad ya nadie cambia, eso es puro relajo. Entonces, aquí creo que es bien seria esta pregunta en cuanto a si yo creo que puedo incorporar herramientas y puedo cambiar y modificar ciertos hábitos para acercarme a quizás un número o una situación mejor en relación a mis propias finanzas. Entonces, ahí me parecía importante poder hacer este comentario. Adelante, Claudia. Bueno, siguiéndoles esta historia mía y de todos y de cada uno, pues resulta que yo siempre hago esta pregunta: ¿cuál es mi historia? Porque cada uno de nosotros tiene una historia diferente y una historia diferente relacionada con todos los aspectos de su vida. Pero aquí vamos a hablar específicamente de la parte financiera. Y a veces uno no lo quiere como enfrentar o no lo quiere como ni siquiera pensar. Y todo lo que nosotros hemos vivido y con las personas que nos hemos rodeado nos van cambiando nuestras decisiones. Aquí traje a colación este señor Richard, porque me gusta mucho, porque es una de las personas que empezó a analizar que los números y las finanzas tienen una estrecha relación con la parte emocional. Porque pareciera que lo que vemos los números o nos gusta las finanzas es como algo impersonal, como si fuera algo que no tuviera que ver con nuestro ser, cuando realmente todas las decisiones que nosotros tomamos financieras en el fondo son emocionales. Entonces, él logró hacer un estudio por el cual le dieron el premio Nobel y es demostrar que efectivamente nuestras decisiones son basadas en la emocionalidad. Y eso a veces a uno le parece extraño, pero cuando empiezas a darte cuenta cómo reaccionas ante ciertas circunstancias de la vida, te das cuenta que sí, que la emoción te está afectando, la emoción te está marcando cómo tú reaccionas y cómo tomas esas decisiones. Así es que yo los invito también a identificar cuál es su historia personal, de que cómo fue su familia, cómo se rodearon, fue abundante, fue con carencia, todo eso nos va marcando nuestras decisiones de hoy en día. Y de hecho, sabemos que muchas personas que han logrado objetivos vienen también de muchas carencias porque han tenido dificultades y su forma de enfrentar esas dificultades es lo opuesto, es lograr cumplir sus metas. Y también hay otras personas que han hecho lo diferente. Entonces, cada uno de nosotros tiene una historia y es muy interesante saber y sentarse uno, aparte de la calificación que ya se dio, saber si esa calificación que tanto está afectada por esa historia personal que tú traes detrás. Aquí les traemos con Marelisa esta parte, Mare, si tú la quieres Sí, bueno, introducir. básicamente la pregunta para ti en esta parte, que creo que todos ya nos estamos haciendo, es ¿cómo cierro la brecha? ¿Cómo logro, si tengo un método o tengo un paso a paso para poder analizar? ¿Por qué? Porque es gracioso cuando yo les digo, hagan una reflexión del 1 al 10, ¿en base a qué? ¿Qué me dice que mi evaluación es objetiva? Si yo me puse 2, ¿qué tan parecido es al 3 que se puso alguien más? O sea, es un ejemplo, porque nosotros tendemos a hacer igual evaluaciones muy subjetivas, pero para poder realmente determinar cuál es mi situación financiera, yo tengo que tener herramientas y tengo que tener un recurso concreto y muchas veces científico que me diga cómo hago para saber si estoy en 3, si estoy en 5. No tengo ni idea. Me puedo haber puesto un 8 y resulta que no estoy en 8, sino estoy un poquito más abajo. Entonces, la pregunta es esa, Claudia. ¿Cómo logro cerrar esa brecha y entrar en un método específico que nos ayude a acercarnos? Y ahí está entonces el slide.
Sí, para ir hacia ese punto que tú nos preguntas, Mari, que seguramente ya están pensando las personas que están aquí acompañándonos hoy. Este es como un resumen para que lo tengamos como muy claro, ¿no? Primero está la creencia, que es lo que acabamos de hablar, lo que nos han metido en nuestra mente y lo que hemos visto en nuestro alrededor siempre. Esa creencia va a generar un pensamiento y esas son las ideas. No quiero decirlo, pero las mujeres pensamos mucho y nos damos mucho la vuelta a la cabeza siempre y generando cosas que vienen del pensamiento, pero esos pensamientos vienen de esas creencias que ya tenemos, ¿no? Esos pensamientos nos van a dar una emoción y vamos a actuar con respecto a esa emoción que nosotros estamos poniendo en las cosas. Y esa acción nos va a llevar a un resultado. Así es que imagínate, si tú quieres, como dicen esos dichos, si quieres cambiar el resultado, no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces sería absurdo decir, si mi resultado hoy no es el que me satisface, yo tengo que ir mucho más atrás. Tengo que ir a ver qué es lo que tengo en mi mente y qué es lo que tengo en mis emociones. Así que este es como un esquema general de lo que tenemos que hacer y qué puntos tenemos que tocar cuando vemos que los resultados no son lo que nosotros estamos esperando. Claro. Y bueno, este es nuestro diagnóstico financiero personal para entrar en el tema de finanzas. Y contestando a la pregunta de Mari que estábamos haciéndonos ahora antes, ¿cómo sé yo si realmente financieramente estoy haciéndolo bien? ¿Cómo sé yo si realmente sí tengo efectivamente resultados? Entonces hay tres preguntas o tres puntos a considerar. El primero es si los ingresos son mayores que los gastos. Esa es una pregunta importante que se tiene que hacer cada uno. Si sabe exactamente en qué se gasta su dinero. Esa es otra pregunta que muchas veces no podemos responder claramente. Y si el nivel de endeudamiento que tenemos es el adecuado. Y digo el adecuado porque no toda deuda es mala, pero sí hay que saber si es la justa y necesaria para nuestro momento de vida. Así que esos tres puntos nos van a ayudar a todos a saber si efectivamente estamos bien en el manejo de las finanzas o no. Si alguno de esos puntos, si alguno dice, bueno, no, definitivamente yo gasto más de lo que gano, ya, Mare, este puntaje del 1 al 10 ya no puede ir por encima del 6. Sí, la verdad es que esto es algo bien objetivo. Y trayendo un poquito el tema de la audiencia, si estamos hablando en general de emprendedores sociales, tenemos ciertas características que es importante también poner sobre la mesa. La creatividad muchas veces pues explota, o sea, somos muy, muy creativos. El amor social que tenemos por la pasión por hacer las cosas hace que a veces podamos ofrecer nuestros servicios y ni siquiera pensemos en el tema del pago. Podríamos trabajar gratis, eso es una realidad. Pero también en este espacio es importante, relacionado con el autocuidado, está el yo poder dar un precio justo al servicio que yo doy. Y pues mantener ciertos límites y establecer cómo me voy a cuidar en relación a poder lograr estas decisiones de vida que Claudia nos va a hablar en este momento. Porque sí le quiero pedir que también enfoque algunos consejos particulares hacia el grupo de emprendedores sociales en cuanto a estas decisiones. A veces nos cuesta un poquito más. Mireia nos ha hecho muchos análisis, varios más han hecho encuestas en cuanto al tema financiero propiamente en emprendedores sociales. Y vemos que hay una dificultad en cuanto a la generación de hábitos, en cuanto a la disciplina del día a día, de poder incorporar nuevas herramientas. Quizás habrá quienes ya están totalmente resueltos y esto no es un problema, pero hay otros que todavía necesitan un poquito de guía. Así que ahí sí te pido, Claudia, que lo que vamos a hablar de las decisiones y cómo hacer un plan y cómo incorporar un método claro para poder mejorar nuestra situación, tomemos en cuenta también este perfil. Pues fíjate que ahora que estabas comentando sobre el espíritu emprendedor, me recuerda mucho el espíritu de los artistas.
porque también me pasa cuando hago reuniones para los artistas, para músicos, para pintores, para, bueno, todo lo que reúna, hacen lo que les gusta y no necesariamente la paga es correspondiente con lo que ellos están aportando. O muchas veces no saben cómo poner el precio a lo que están aportando y lo que están haciendo. Y eso me recordaba ahora lo que tú dices, que el emprendedor hace lo que le gusta, es su pasión y muchas veces no se preocupa, pero el emprendedor también tiene ese reto de que su emprendimiento es un primer paso hacia una empresa porque entre más grande vayas tú, más vidas vas a impactar. Entonces el emprendedor social tiene que tener claro que hacia su trabajo es iniciar un proceso de cambio en la sociedad. Así es que si no logras que sobreviva tu emprendimiento y no crezca, muy difícilmente pues luego vas a poder lograr ese objetivo. Así que finalmente tienes que tomar en cuenta que el primer paso para un emprendedor, yo pensaría, ahora que has tocado el tema, es que definitivamente tiene que discernir entre lo que es su finanza del emprendimiento y su finanza personal. Esas son dos cosas que desde el principio hay que tratar de manejar de forma independiente. De hecho, incluso, aunque no tenga el emprendimiento un nombre, una sociedad, una identificación, digamos que legal, porque está apenas empezando, lo que podemos hacer es abrir dos cuentas personales y manejar en una sola cuenta lo que se relaciona con el emprendimiento y en otra cuenta lo que es nuestro personal. Así que bueno, ahí quería hacer como ese paréntesis porque realmente no es fácil ser emprendedor y desvincularte de lo que te gusta hacer. No es fácil, pero hay que hacerlo porque si no tienes claro que del emprendimiento debes sobrevivir, entonces finalmente no vas a lograr favorecer a todas las personas que quieres favorecer. Así que bueno, una de las decisiones de vida financiera que uno debe tomar en el cuadro de la izquierda son como las básicas y las más importantes. ¿Cómo pago mis deudas? Analizar si están pagando sus deudas a tiempo, si no tienen cobradores detrás. Eso es una señal de si están manejando su finanza bien, mal o no. Cómo aumentar los ingresos cuando tengo esa duda, porque resulta que arriba me preguntaron, mis ingresos son mayores que mis gastos, y si no, entonces tengo que aumentar mis ingresos. ¿Cómo lo puedo hacer? Si registro los gastos, ¿cómo voy a hacer para registrar esos gastos? Porque a veces no sé exactamente en qué se me gasta el dinero. Llego a fin de mes y no sé, no tengo nada, pero ¿en qué se me fue? Entonces, ¿cómo voy a registrar esos gastos? ¿Y cómo puedo llegar a reducirlos? Estas son como las preguntas más importantes que vamos a tratar de resolver de aquí en adelante para que ustedes se vayan con una acción que dé respuesta a todas esas preguntas. Ya otras preguntas más avanzadas, cuando ya yo tengo esto en orden, el lado izquierdo en orden, porque todo es un paso a paso, luego vienen otras cosas que involucramos en nuestra vida, que es cuando iniciar un plan de pensiones, si debo tener un seguro de vida o no. Ahí empieza a invertir. Cuando ya tú tienes eso controlado, puedes empezar a pensar en la inversión y cómo gestionar realmente en conjunto todas mis finanzas. Así que todo esto lo voy a resumir en una frase que me gusta siempre decir: es sencillo, pero no es fácil. Estas son las variables que tienen todos que conocer obligatoriamente y solo las voy a mencionar: los ingresos, los gastos, el ahorro, que es fundamental porque el ahorro es el primer paso de la inversión, luego los préstamos, los seguros y las pensiones. Estos son variables financieras básicas que deben tener en cuenta dentro de su planificación financiera. Así es que bueno, Mare, ya sabes, aquí a ti te gusta esta frase para que tú la comentes, que es la famosa libertad financiera. Y bueno, compartiendo con Claudia es, gasta menos de lo que ingresas, invierte la diferencia y empieza ya. Yo le decía, empieza ya y no importa el momento de vida en el que estás, siempre es un buen momento para empezar.
Y eso es una reflexión, porque a veces a mí sí nos toca, como les he compartido, nosotros tenemos a Claudia como nuestra experta financiera en el programa Revitalízate, y ya tenemos varios grupos, y siempre sale esa reflexión y esa pregunta, como que, pero si ya en mi vida ya tengo más de 50, 60 años, a veces la gente se siente como que es demasiado tarde y que tendría que haber sido muy jovencito para incorporar estas herramientas, y realmente no es así. No importa el momento en el que estoy, siempre hay una buena oportunidad de aprender y también de liberarme de esas creencias limitantes que me dicen como que siempre va a ser difícil o como que es una lucha. Hay que liberarse. ¿Por qué? Porque tenemos que mirarlo de manera liviana. Primero, darnos cuenta que no estamos solos. Si yo hago una encuesta aquí y les pregunto a todos, no lo voy a hacer por respeto, pero podría hacerlo. Y les pregunto a todos, ¿todos tienen un registro de gastos? El mes pasado, ¿cuánto se gastaron en restaurante? Hay quien me dice exactamente la cifra y hay quien se me queda mirando y se ríe y me dice, no lo he hecho jamás, creo que nunca lo voy a comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque a veces relacionamos la estructura con rigidez y no es así. La estructura es un pilar que me permite volar. Y eso es un poquito también el cambio que sugiero que podamos reflexionar, porque cuando la gente lo incorpora, entonces se abre a recibir estas herramientas. Y qué bueno que de pronto la podamos practicar y la podamos compartir. Fernanda, tú lo estás haciendo, cuéntame cómo te va. Mira, yo tengo esta otra herramienta y así podemos intercambiar recursos. ¿Por qué? Porque el tema financiero es un tema del que no hablamos. Muchas veces nos da pena. Yo digo que somos buenísimos a veces para agarrarlo y ponerlos abajo de la alfombra. Eso como que si no existiera. Y sí existe. Y también nos llena de estrés, nos llena de angustia, impacta nuestra vida, nos hace comer y nos hace comer mucho azúcar y todo está relacionado. Por eso hablamos del tema de salud integral o el impacto de bienestar integral. Así que, Claudia, seguimos con las herramientas. Bueno, para cerrar este tema de la libertad financiera, yo les quiero solamente comentar una anécdota. Yo siempre escuchaba que para tener libertad financiera había que ser millonario y había que tener no sé cuántos millones y tener como controlada todo y que yo no me preocupara por nada. Esa era como la idea que le metían a uno antes en la cabeza. Resulta que cuando yo descubrí que eso no era cierto, que la libertad financiera simplemente es tener ingresos que te llenen tu planificación de vida. Simplemente eso. O sea, si tú dices, ok, yo necesito para vivir y holgadamente o darme gusto con esta cosa o poder hacer lo que yo quiero hacer, yo necesito algo que me genere todos los meses ese ingreso. Eso es así. Hay personas que deciden invertir en propiedades para que les genere una renta, hay personas que deciden hacer un emprendimiento, ser accionistas de una empresa, hay personas que quieren invertir en acciones y que les dé una rentabilidad. Entonces, finalmente uno no necesita tampoco ser millonario o billonario, sino uno lo que tiene que hacer para poder tener esa libertad es decidir. La libertad realmente es la libertad de decidir, no es que uno no va a hacer nada, sino que uno va a decidir lo que va a hacer con su tiempo. Así es que les cuento esa anécdota porque a mí me cambió un poco esa forma de pensar ya hace algunos años. Y ahora hay que trabajar en eso, ¿no? En conseguir eso que genera ese ingreso que te da esa libertad de decidir tu tiempo. Pero viene esta gran pregunta que es de Marelisa, ¿por qué nos cuesta tanto? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si, como les decía yo antes, el camino está marcado, es sencillo, sabemos los pasos que tenemos que dar, pero no es fácil. ¿Por qué nos cuesta? Sí, yo les quiero compartir también algunas experiencias que hemos conversado con las personas en este tema de educación financiera. Y parte también, me acuerdo, incluso a nivel personal, o sea, cuando tú te sientas y de repente dices, ¿qué me ha llevado a estar donde estoy? No sé si hemos tenido, si quieres, anterior, Claudia, y es en el momento en el que no estás satisfecho o no estás satisfecha, podrías estar haciendo más o podrías estar
sí, impulsando más el emprendimiento que estás haciendo y te haces la pregunta, o sea, ¿qué me tiene donde estoy? Yo me acuerdo cuando yo estaba más chica que yo tenía una amiga que tenía mucha plata. Mi familia no era una familia así de mucho dinero, una clase media, pero esta amiga a mí siempre me sorprendía porque igual era una mujer muy sencilla y ahí también venía un poquito la creencia de que las personas que tienen mucho dinero son diferentes, ¿no? Entonces, esta cercanía con esta amiga me ayudaba a darme cuenta que a veces era mi propio límite. De pronto, esta amiga me decía, cuando ya fui creciendo, el primer carro que tuve lo heredé, feliz de la vida de mi mamá, pero ella me decía, Mare, nunca tomes un préstamo para comprar un carro, porque es un gasto. Lo que tienes que hacer es procurar comprarte tu carro cash. Y yo decía, ay, Dios mío, me la puso súper difícil. Yo comencé a trabajar y por supuesto mi primer carro no me lo compré cash. Me lo compré de un préstamo y lo tuve que pagar poco a poco y ella me seguía diciendo, Mare, no pidas plata prestada para los gastos. Eh, hasta que pasó el tiempo y los últimos 3 carros que tuve los he pagado cash. Y tú dices, ¿qué cambió? Solamente cambié yo. Por eso este tema es tan importante. O sea, el 80% de nuestra realidad financiera está en nuestro mundo interno y tiene que ver con lo que decía Claudia hace un rato, el pensamiento que me digo a mí mismo y qué tanto ese pensamiento viene de una historia, quizás un poco de carencia, quizás un poquito de dificultades y qué tanto lo puedo vencer, porque esto es algo personal, esto es algo de ti con tu almohada cuando haces la reflexión y luego dices, bueno, pero ¿cómo rompo estos patrones? ¿Cómo rompo estos obstáculos? Y lo primero que tengo que hacer es conectar con ellos y reconocerlo. Y luego abro un poco la caja de Pandora y me digo, bueno, si está esta herramienta ahí afuera, si me dicen que hay un mundo distinto, ¿cómo hago el puente y cómo puedo acercarme a él más fácil? Y bueno, claro, ahí te recomiendan que puedas identificar un mentor o acompañarte de alguien que ya está donde tú quieres estar, que también te pueda, como mi amiga, dar ideas de cosas que a ti jamás en la vida se te hubieran ocurrido que fueran posibles. Y para eso están las lecturas, para eso están los podcasts, hay un montón de recursos que tenemos hoy en día y también personas que se dedican a esto. Pero por eso es importante no hacerlo solos. Luego viene el tema de hábitos. Nosotros hablamos de hábitos, yo siempre doy el ejemplo de mi agua que en el programa hablamos de los hábitos y cuando muestro el agua, igual, es qué hago todos los días consistentemente que me acerca o me aleja de la situación financiera en la que quiero estar. Y hablo del agua en el tema de hidratación, porque por toda una vida he hablado de la importancia del agua, pero nunca me había tomado consistentemente 2 o 3 litros de agua todos los días hasta que compré este vaso mágico y ustedes ven que realmente no lo suelto a donde quiera que estoy. Asimismo, también puedo darme cuenta de la manera como me levanto en la mañana, cuando me voy a dormir, cómo empiezo el día y cómo lo termino, también me acerca a esa realidad financiera eh, que quiero. Luego el tema del enfoque, y es ¿en qué me estoy enfocando? Dice que aquello en lo que pongo la atención crece. Me enfoco en la angustia, me enfoco en la preocupación del tema de las deudas que me tienen loco o loca, o me enfoco en la solución y me enfoco en las herramientas que vamos a aprender un ratito más. Y también, pues obviamente está el tema de nuestros valores. A veces pensamos que es egoísta el tener mucho dinero, que no, que yo soy una persona buena y noble, y las personas buenas y nobles no, usualmente no tienen mucha plata, y también son ideas falsas que me pueden estar alejando de esa realidad. Claudia, si quieres, ahora sí ya entonces vamos a partir de todas esas herramientas que nos traes, que son muy aterrizadas y que estoy segura nos van a ayudar mucho. Hay algunas manos levantadas, no sé si alguien quería hacer un comentario. Sí, quería decirte que en el chat John quería compartir algo con nosotros y no sé si las otras personas también quieran compartir, sería excelente aprovechar como esta pausa. Buenísimo, te escuchamos, John. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, Hola. mi experiencia me da muchísimo
Gusto, tanto así que me llevé la computadora para donde estaba mi mamá, por lo que estábamos hablando. Yo pues crié en una casa con muchísimas carencias y cuando niño mi mamá me decía, no puedo ir al parque porque no tengo plata para un helado. Yo me gané un curso de inglés en un grupo que era así como un marketing social en esa época. No tenía plata, no podíamos ir. Entonces, ese no tenemos plata, no podemos salir porque no tenemos plata. También cuando nos regalaban ropa, era como que no pueden tampoco tener ropa muy fina porque nosotros no pertenecemos a ese grupo. Eso duró conmigo más de 20 años. Yo me volví pichirre hasta el extremo porque no teníamos plata, o sea, porque mi cabeza no la tenía plata. Luego me di cuenta que cuando llegaba la plata se me iba, a veces estando muy planificado, se me iba y entendí también el valor del padre, porque para nosotros, dentro de lo que conozco, el padre es el tema de autoridad y el tema de relación, y la madre la riqueza. Entonces, cada vez que yo tenía ese proceso de valorizar y me colocaba más en el tema del pasado, porque fuimos víctimas del conflicto y por qué nosotros el tema del dinero. Hasta que hablé con mi abuela y me di cuenta que nosotros teníamos mucho dinero, inclusive somos de apellido Esteban, judío, en Colombia, y a mi abuela la maltrataban y veían cómo maltrataban o mataban sus familiares con el dinero y por el dinero. Entonces, mi abuela aceptó la pobreza, la honró eternamente y nosotros internamente valorábamos más la pobreza. Yo me sentía muy incómodo cuando estaba en situaciones de riqueza y con gente con riqueza. Entonces, este esquema lo rompí empezando a entender de que yo no pertenecía a ese grupo familiar, de esa herencia. Me mudé de liceo, me fui para un liceo donde estaban los niños más cifrinos o los niños que tenían más dinero y empecé a compartir con gente que me llevaba a otra cosa. Entonces, llevaba una papa chorreada y conocía por fin un jamón y un sándwich. Y luego, ya para finalizar mi historia, entendí que tenía que identificarme con los iguales y creé la Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas. Con estas posiciones de no cambiar, no tenía deudas hasta el año 2019-20. Mis deudas empezaron es porque, como tenía carencias extremas, hice todo lo contrario. Comía donde no tenía que comer, en muchísimos gastos hormiga, 30.000 restaurantes, pero sí me compré mis cosas, me compré dos casas, un apartamento y una casa, directamente al Chinchín, hasta que entendí que no podía pasar, o sea, de venir de una extremidad de pobreza ahora a un nivel de clase media, se me olvidó mantener esa clase. Caí en deudas y empecé a entender que las deudas venían porque a mí se me olvidó que los gastos hormigas y el tema del merecimiento no estaba conectado. Entonces, tengo que volver a hacer otra vez clic en que qué es lo que me merezco y qué es lo que yo puedo dar. ¿Sí ves? Claro, y sabes algo, John, muy lindo, muy importante que tú mencionaste al principio, es la palabra honrar. Pero también podemos honrar nuestra historia abrazándola, aceptándola al momento que la conocemos, pero tratando de alejarnos también un poquito de ellas para no caer en ser víctimas. Y hay una frase que aquí los expertos en el tema no me dejarán mentir, que escuché hace poco y es una reflexión para todos los que tenemos en algún momento muchas deudas. Y es que decía que inconscientemente, porque nosotros igual somos un 95%, actuamos de manera inconsciente. Nuevamente, esos patrones son tan poderosos que nos arrastran y no entendemos por qué. Qué bueno cuando tienes a la abuelita viva, que te puedes sentar con ella y te puede contar, porque a veces no tenemos esa ventaja. Entonces, aquí es un poquito el tratar de no cobrarle a otras personas lo que nosotros sentimos que nos hizo falta. Y ahí es donde está un poquito el riesgo de poder caer al otro extremo porque sentimos que no los merecemos, pero podemos estarle cobrando porque yo me merecía eso, entonces no me lo dieron, entonces me lo tienes que dar tú. Entonces aquí es un poquito asumir la responsabilidad y el compromiso. Por eso les digo, yo de broma le decía esta mañana a Salomón, Salomón, contrólanos porque esto nos puede llevar 5 horas porque el tema es fascinante. Sin embargo, pues sé que tenemos el tiempo limitado
y tenemos que entrar en las herramientas porque también queremos que se las lleven. Así que siempre es bueno pues tener estos espacios, vivirlo acompañado y ojalá podamos tener asesores financieros, algún mentor o algún coach que nos pueda escuchar estas historias y que también nos pueda guiar un poco hacia el entender de dónde viene ese comportamiento. Porque siempre hay una razón que va muchas veces más allá de lo que nosotros estamos conscientes en este momento. Así que amigos, es un trabajo personal que nadie se libra, es maravilloso, pero igual, en una charla de 1 hora no lo vamos a abordar todo, pero sí quisiera, Claudia, que pasemos entonces a las herramientas, si te parece. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar ya con la parte práctica, ¿no? Después de que, como bien dice John, que agradecemos su participación y todos los que quieran participar también, porque eso es importante, eso quiere decir que estamos conectando realmente con nuestra esencia, que es la idea para poder hacer ciertos cambios. Entonces, las herramientas prácticas que yo les puedo dar o que les podemos ofrecer, y esto es en base a nuestra experiencia también, es iniciar siempre con el ahorro. Nosotros creemos que cuando tenemos ingresos bajos es imposible ahorrar, pero es muy importante iniciar con el ahorro porque el ahorro hace parte del hábito. Lo que nos estaba diciendo precisamente Mare hace un momento. Si tú empiezas a hacer ese ahorro como un hábito, cada día va a ser más fácil para ti llevarlo a cabo. Así que es fundamental. El primer ahorro que tenemos que tener todos siempre y sobre todo los emprendedores es que tenemos que tener una cuentita para los imprevistos. Eso es muy importante porque los eventos que no esperamos y que nos tocan nuestro bolsillo hacen que muchas veces tomemos malas decisiones. Por ejemplo, por decir algo, tengo un producto y se me dañó el carro y necesito la plata ya, entonces cojo y hago un descuento para poder salir como de ese producto, venderlo o vender porque necesito el dinero ya. Eso le pasa mucho también a los músicos, tienen una situación eventual, necesitan el dinero ya y entonces cogen y bajan su tarifa, por ejemplo, para tocar. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida, tener una reserva para esos eventos inesperados que hacen parte de la vida. Siempre va a presentarse un daño en nuestra casa, siempre, eso es normal. Entonces, ese es el primer fondo de ahorro que tenemos que constituir, que inicialmente, antes de pandemia, recomendaban 3 meses de nuestros ingresos, y ahora después de pandemia la recomendación es 6 meses de nuestros ingresos. Perdón, de nuestros ingresos no, de nuestros gastos. Es decir, yo calculo mis gastos y yo sé que para vivir un mes yo necesito $1,000, por decirlo de alguna forma. Yo tengo que tener en una cuenta para reservar, tengo que tener 6 meses cubiertos de mis gastos. Eso es como la referencia. Después que ya yo tengo ese dinero ahí, ya yo no necesito ese ahorro para eso. Necesito ahorro para otras cosas. Y una de las cosas más bonitas del ahorro es que cuando uno empieza a darse cuenta que sí puede, que sí lo puede lograr, que todos los meses puedes sacar una pequeña fracción y empiezas a ver a crecer esa cuentita. Y cuando ya te das cuenta que se te dañó la refrigeradora y no tuviste que salir a pedir dinero prestado o a ir con una tarjeta de crédito, sino que ya tú lo tenías ahí previsto, entonces eso te va dando una gran tranquilidad. Y estamos hablando de bienestar. Entonces, si tú quieres tener esa tranquilidad y si tú quieres tener esa forma de afrontar los eventos que te va a dar la vida, pues este es un primer paso necesario de tener. Yo se los digo por experiencia personal, cuando uno tiene un evento y no tiene con qué salir a cubrirlo, eso genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Cuando uno sabe que tiene con qué responder, entonces lo asume de una manera diferente. Así Sí, es hay algunos ejemplos que Claudia siempre da, volviendo un poquito al tema de poder salir con ideas bien específicas. Y es como que tú dices, bueno, pero si ahorita mismo no tengo los ingresos, estoy tratando de pagar todo, ¿de dónde saco esa plata para ahorrar? Ella, por ejemplo, dice, muchas veces tú tienes en tu casa cosas que no usas. Y existen hoy en día los mercados en los que tú puedes vender
algunos artículos que estén en buen uso, que sean artículos de segunda. Piensa si tienes artículos en tu casa que sean útiles para otros, que quizás ya tú no los usas, que ya saliendo de esta charla, de repente pudieras vender. Otra cosa importante son las suscripciones. Hay muchos de nosotros que agarramos y nos suscribimos en internet $5 al mes y no te das cuenta, pero te están sacando $5 al mes y lo tienes, pero ni te acuerdas que ya en algún momento lo hiciste. Revisa si tienes alguna suscripción que puedas cancelar y hazlo a partir de este momento. Y otra cosa que a mí me sirve un montón, porque me encanta pedir comida afuera, y es relacionado con el tema del bienestar, que la recomendación es tratar de comer en casa, tratar de cocinar, evitar restaurantes. Tú dices, bueno, ¿sabes qué? En este mes, todo el dinero que yo decida no gastar, nosotros tenemos pedidos ya, no sé ustedes cuáles tengan de plataformas para pedir comida de delivery, pero toda la comida que en algún momento yo decido no pedir afuera, eso que me hubiera gastado, $20, $15, automáticamente lo meto en la cuenta de ahorro. Es una disciplina, es un hábito. Cuesta, pero cuando adquieres la decisión de decir, a partir de este momento, nosotros esperamos que por lo menos la decisión se active de mejorar, aunque sea 1%. No tenemos que hacer grandes cambios, pero con 2 o 3% de cosas que cambiemos, vas a ver cómo puedes ver, se refleja en tu vida esa diferencia. Son algunas ideas en relación al tema del ahorro. Excelente, Mari. Y bueno, aquí como lo ven a empezar con el 5%, a mí me gusta mucho un autor español que se llama Luis Pita, que él es el abanderado del preahorro. Él dice, por muy poco ingreso que tú tengas, tú siempre acostúmbrate a empezar con un 5%. Empieza con un 5%, pero ¿cómo es ese preahorro? Es lo primero que tú sacas de tus ingresos. No es voy a esperar a gastar, a pagar esto, a pagar lo otro, y luego lo que me queda es lo que ahorro, que es como nuestra forma normal de hacerlo. Él dice, no, primero sacas el ahorro y después búscate la vida para cubrir básicamente lo que necesitas. Y es como Y eso, ese sí. hábito que te va haciendo, empieza con un 5% y luego la meta recomendada es el 20% de lo que tú ganas, poderlo ahorrar. ¿Para qué? Para diferentes cosas. Claro, eso nos conviene mucho escucharlo a nosotros, porque es la famosa frase, primero págate tú, y normalmente no lo hacemos. Es como que tú agarres ese 20% de lo que recibes, es como decir, yo me voy a poner un salario, y yo lo voy a recibir, o sea, págate tú, y luego entonces veo al final todo lo demás. ¿Pasamos, Claudia? Exacto. Exacto. Bueno, y aquí solamente les traje el tema de la inversión y les voy a decir por qué. Porque las redes sociales nos están batallando durísimo con el tema de la inversión. Con que tenemos que ser inversionistas, que tenemos que invertir en A, B o C y todo este tipo de cosas. Y todos, entonces, como seguimos ese camino que nos va llevando las redes sociales, nos dice que tenemos que ser inversionistas. Entonces, la pregunta o más bien la invitación es, ok, primero, para ser inversionista necesitas tener un ahorro, porque lo que vas a invertir, en lo que vayas a invertir, que mi recomendación siempre es invertir en uno mismo, primero formarse, qué es lo que te gusta, qué tipo de inversión te gustaría hacer. Si a ti te llama la atención la bolsa, tienes que empezar a aprender cómo funciona la bolsa. Si a ti te interesa invertir en bienes raíces, tienes que aprender a ver cómo funciona el mundo de los bienes raíces. Si tú quieres emprender, tienes que estudiar, hacer tu plan de negocios y saber si realmente ese emprendimiento tiene un alto porcentaje de probabilidad de sobrevivir o no. Entonces, eso es lo importantísimo. Lo importantísimo es que primero inviertas en ti, en tu conocimiento, en tu formación, y ya luego cuando tengas eso, puedes empezar a invertir. No hay que desesperarse, porque hoy todo el mundo dice, no, yo soy inversionista y en esto, y en esto, y en esto, pero primero hay pasos que hay pasos que lograr, porque recuerden que la inversión finalmente lleva un riesgo. Y si tú no estás en el proceso claro de invertir y pierdes lo que has invertido por cualquier circunstancia, entonces
vas a quedar en una situación bastante difícil. Así que todo tiene su paso. Bueno, avanzamos. Entonces, vamos a ir al tema de las deudas. Queríamos traerles aquí 2 ejemplos sencillos de todas las personas que tal vez tienen un tema de deudas que quieren controlar. Y hay 2 métodos que son muy comunes, pero son bastante efectivos. El primer método es el método bola de nieve, que es un ejemplo rápido que les quisimos traer aquí. En el cuadro de arriba es una persona que tiene 5 deudas y tiene deudas con una tasa de interés y tiene el pago de una cuota todos los meses. El sistema de bola de nieve es ordenarlas en la primera que pones arriba es la que menos cuota mensual pagas, independientemente de la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros ordenamos la primera, que es una tarjeta que le pagamos $100 mensuales. El pago mínimo es $100 mensuales y tal vez pagamos siempre esos $100. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? Coger la primera. Esa tarjeta que le pagamos $100, no le vamos a pagar 100, le vamos a pagar 200. Y vamos a seguir allí constantemente hasta que logremos acabar esa primera deuda. Cuando paguemos esa primera deuda, vamos por la segunda. A la segunda le estábamos pagando todos los meses $140, pues ahora le vamos a pagar los 140 más los 200 que le estábamos pagando a la primera. Y esa es la forma de acabar con la segunda deuda. Eso es interesante porque, uno, te obligas a enlistar tus deudas. Y créanme que cuando yo tengo personas que quieren asesoría financiera, me dicen que lo que más miedo les da es poner en lista las deudas que tienen. Les da, o sea, yo sé que debo aquí, pero verlas y listarlas, así como se las estoy presentando yo aquí, pues causa mucho temor. Incluso hay personas que me dicen que les da ansiedad y que cuando empiezan a enlistarlas dejan el papel ahí y se van porque no lo quieren ver. Esto es una realidad. Entonces, ese es el primer paso, enfrentarme a mi realidad. Como dicen, coger los toros por los cachos, ¿no? Entonces, enfrentarme, estas son mis deudas y cuál es mi plan. Este es un plan que se llama método bola de nieve y que funciona. Ahora, hay otro plan. Este plan es bueno ¿para qué? Para personas tal vez que no tienen mucha fuerza de voluntad y se pueden desanimar. Entonces, aquí, como tú vas pagando la deuda más pequeña, te animas y te da fortaleza y dices, oye, ya pude pagar la primera, voy para la segunda, ¿no? Y tú te animas. El otro método es un método que exige un poquito más de control personal, que se llama el método avalancha, pero que financieramente es más recomendable porque tú enlistas tus deudas en orden de tasa de interés. Entonces vas a empezar a pagar la que tiene una tasa de interés más alta. ¿Eso qué te obliga? Que cuando vas a hacer la lista de tus deudas, no solamente vas a saber cuánto pagas de cuota mínima, sino cuánto es el interés que te están cobrando, que tal vez es algo que nunca miramos. Si tenemos tarjeta, tal vez ni siquiera sabemos cuánto interés nos están cobrando. Entonces, esto te obliga a que sepas cuál es el interés que tienes que pagar de cada una y lo ordenas en orden de tasa de interés. Muy seguramente las tarjetas de crédito te van a quedar arriba, porque son los productos financieros que más alta tasa tienen. Y tal vez no vas a ver el resultado tan rápido, porque puede ser que, como en este caso del ejemplo, la que tiene un interés más alto tiene una cuota mensual más alta. Entonces aquí te va a costar más trabajo. Ya no es como el ejemplo anterior que vas a pagar $100, sino aquí son 200 más otros 100 para poder pagar más de lo que te toca de cuota mínima. Entonces va a ser más lento el proceso de ver los resultados, pero financieramente es mejor pagar la deuda que más interés te está cobrando. Así que tú puedes elegir, y eso es lo bueno del autoconocimiento, de decir, ay, yo soy una persona que si yo necesito motivarme yo misma y ver que estoy acabando con esas deudas, entonces me voy para el método bola de nieve, porque yo necesito motivarme. Y si no, si sé que soy fuerte, entonces me voy para el método avalancha. Esos son dos de las formas de empezar a atacar esas deudas si las tienen descontroladas.
Bueno, El yo sé otro punto, que ya sí. estamos llegando a la hora de finalizar nuestro webinar. Ya casi estamos terminando. Ahí sí les voy a pedir nada más un poquitito de paciencia, si tienen algunos minutos, para poder cerrar con las herramientas que nos parecen muy útiles y pues quienes se puedan quedar luego y tengan algunas otras preguntas, con mucho gusto podemos atenderlas. Dale, Claudia. Piso acelerador. Entonces, alguien nos estaba preguntando cómo controlo mis gastos hormiga. Entonces, la forma, sinceramente, que yo encuentro más fácil de controlar los gastos es una aplicación, una app en su celular. Para mí, esa es como la forma más sencilla. Yo recomiendo estas dos, que son bastante conocidas, pero hay muchísimas, de verdad, hay muchísimas aplicaciones gratuitas que las pueden descargar. Y es muy bueno porque tú estás haciendo la compra, lo pones de una vez en tu app y ya él te lo clasifica, si es un alimento, si es gasolina, si es otro pago. Y entonces al final de mes tú lo estás visualizando. El que no le guste las aplicaciones, siempre va a existir el Excel, siempre va a existir la hojita de papel, con lo que uno se sienta más cómodo. Pero yo recomiendo la aplicación porque el celular lo tenemos hoy en día en la mano para todo. Entonces, si lo tenemos para todo y lo tenemos para ver Instagram y lo tenemos para ver Facebook, pues tengámoslo para tener una aplicación de control de gastos. ¿Ok? Sí, algún comentario muy rapidito en relación al tema de los control de gastos, que nos cuesta. A veces también puede ser la decisión, que creo que ya la mayoría no gastar casi nada de dinero en efectivo, o sea, prácticamente nada, y poder tener las cuentas del banco con el que uno utiliza las tarjetas, y de allí tratar de tener la disciplina de mes a mes poder bajar los gastos y poder entonces hacer una suma. Hay bancos que ya te dan la suma hecha de en qué te estás gastando el dinero y nada más procurar usar la misma tarjeta, o utilizar las tarjetas que tienen esa facilidad de que el banco te pasa el reporte automático y no nos tenemos que complicar con este registro, sino que simplemente pagamos con la tarjeta y ya sabemos que vamos a tener el registro de los gastos. Eso es otra idea. Ujú. Por lo menos con los gastos más importantes, que es alimentación. Una anécdota, dentro de todas las asesorías financieras, a ver si saben cuál es el gasto común que todas las personas se sorprenden que tienen cuando hacemos el análisis financiero. Hay algo en común que todos gastan muchísimo dinero y ponen la cara así como, ¡ah! Yo me gasto todo ese dinero en eso. Imagínense qué puede ser. Ahí les voy a dejar la inquietud y me lo van a decir al final. Y bueno, estas son unas lecturas recomendadas porque si queremos empezar a manejar las finanzas, pues entonces también tenemos que incluir ya sea lecturas que nos guste leer, o ya sea audiolibros si nos gusta escuchar, o ya sea podcast como dijo Mare. Pero yo recomiendo mucho La mente millonaria, El secreto de la mente millonaria, porque es un libro que te va a cambiar la forma de pensar, que era lo que nos compartía John. Hay un momento en que uno cambia la forma de pensar y este libro te ayuda mucho con eso. Y hay otros libros también, por ejemplo, el hombre más rico de Babilonia es un libro, imagínense, escrito como en 1920 y pico, y todavía hoy uno lo lee y dice, Dios mío, los seres humanos seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos errores financieros. Así es que bueno, ahí les dejamos como esas ideas para que las vayan tomando. Y creo que vamos a cerrar con esta imagen general que es cuando alguien nos enseñó que cuando tenemos un ingreso, ¿cómo lo tenemos que distribuir? Muy pocas personas nos dijeron cómo. Este es el ejemplo general que les va a decir un financista, pero cada uno lo va a adaptar a lo suyo. ¿Ok? Del 100% del dinero que reciben todos los meses, el 60% es para sus gastos básicos. Comida, techo, ropa, gastos básicos. El 40% lo van a distribuir 10% ahorro, 10% inversión, 10% conocimiento, porque todo va unido, y 10% para dar, porque no se nos puede olvidar que si nosotros damos, empezamos a aportar al mundo, aportar a la sociedad, aportar a otras personas y finalmente esa rueda empieza a moverse. Así que esa es como una recomendación de cómo distribuir
los ingresos, pero cada uno obviamente lo va aplicando a su manera y no en la vida siempre es la misma, uno va cambiando según el proceso de vida. Algunas ideas para generar ingresos extras, pues aquí se las tiramos literalmente en la pantalla, porque a veces necesitamos como que, bueno, sentarnos y ¿qué puedo hacer? Necesito aumentar mis ingresos, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí les dejo ideas. Hay gente que se inventa negocios de comida, venta de cursos, freelance, alquilar una habitación que no estás utilizando, o sea, tienes una cantidad de cosas que puedes hacer, que simplemente aquí es la recomendación de Mare. Júntate con personas que tengan ideas, que te abran la mente y que te lleven a cumplir como todos esos objetivos. Así es que bueno, con esto finalizamos nuestra presentación y Mare, te doy paso para que entonces puedas compartir con las personas que están aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres dejar de compartir la presentación. Sí, estoy en Así ella, sí ya. podemos mirarnos las caras y saber si tienen alguna pregunta final. Sé que el tiempo está, ya estamos en el tiempo, hay quienes tienen otros compromisos, pero sí nos gustaría escuchar si alguien tiene alguna duda o algún comentario final, porque también queríamos pedir si alguien conoce alguna herramienta que le sirve y que le está funcionando muy bien y la quería compartir, también sería buenísimo si la quisiera compartir. Pero bueno, no sé si nos podemos dar unos minutos, Salo, para escuchar si alguien tiene preguntas y ya para cerrar la sesión. Sí, claro, si alguien puede quedarse un poquito, chévere. Y si alguien se apunta a responder mi Yo pregunta, creo que ¿cuál es Mauricio, el gasto que más sorprende a las personas cuando analizan sus números? ¿En qué se les bueno, va ahí el ya dinero? escribieron delivery, café, el café, pero es que ya es muy específico. El café con el postre. El café con el dulce de la esquina cuando voy caminando de la casa al trabajo. No sé cuál es el gasto que... Claudia, cuéntanos. Bueno, Sí, sí. el gasto común, el que todo el mundo se sorprende, son las comidas compradas a domicilio. Delivery. Delivery. Todo lo que compran a domicilio es impresionante cuando se sientan y ven en cuánto dinero gastan en comida a domicilio. Buenísimo. Ahí están compartiendo algunas lecturas sobre el tema de inversiones, si quieren además tomar nota para que también nos podamos ir con un poquito más de recomendaciones e ideas. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con el mismo tema en sí, registro de gastos, o no sé, alguna reflexión sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Lo han visto de utilidad? ¿Van a salir de aquí diferentes de cómo entraron? ¿Qué nos dicen? Mauricio creo que tiene como ganas de decir algo, míralo. Mauricio ya buscó una solución fácil allí, ya lo vi. Cuéntanos, Mauricio. No, me parece excelente. La priorización de las deudas, como lo han planteado, creo que es una de las claves para poder ir saliendo de las trampas que implica todo esto de las deudas, ¿no? O sea, es ver, de hacer lo mejor posible con lo posible. Y eso implica de ir descartando de a poco. Creo me pareció fantástico. Creo que esto queda muy corto. Seguramente vamos a tener que buscar hacer una segunda o tercera parte, eh, porque creo que hay muchas cosas que definitivamente las estamos haciendo, o sea, está en boca de todos, o sabemos ya más o menos en forma teórica de que existen, pero la cosa es animarnos a poder hacerlo en forma práctica y operativa, porque ahí está, o sea, otra cosa es con guitarra, ¿no? Pero excelente, Claro. mil gracias. No, y el poder de la comunidad es increíble. Cuando se forman grupos y podemos conversar,
y aprender de las herramientas o discutir un libro. Hay varios libros que han hablado aquí. Qué lindo sería que nos podamos reunir y decir, mira, lo comencé a aplicar y resultó esto. Al final, también creo que todos necesitamos romper esos esquemas, aprender y creer, volvernos a ilusionar con una vida distinta, que sí es posible poder incorporar eh, una vida financiera soñada, pues. Yo sí creo en eso. No, la parte de apoyo mutuo es, me imagino, valga la comparación, pero es como los grupos de autoayuda o de ayuda como Alcohólicos Anónimos, en los que vas diciendo, oye, ¿sabes qué? Este, este mes sí, sí logré ahorrar, ¿no? Y vamos a animarnos, qué sé yo, Claro, cosas aquí yo por creo el que estilo. todo está en el foco. Porque nuevamente, como lo evadimos, lo ponemos abajo de la alfombra, no le damos foco, entonces nos sigue comiendo el día a día. Sí, yo creo que sería súper útil poderlo hacer. Ahí lanzo a Salo la sugerencia. Yo me eh, voluntareo para estar en el grupo y me encantaría compartir con todos. Ahí vamos a ver cómo hacemos para que Claudia también se nos una. Eh, yo quisiera agradecer a Claudia, bueno, muchas gracias. Creo que rescatar algo que creo que se ha tocado y la herramienta obviamente valiosísima, pero creo que el emprendedor social definitivamente muchas veces se enfoca en la parte social y no en la parte de administración del negocio. Y algo que dijo Claudia muy poderoso, que para mí fue una reflexión importantísima el año pasado, es no podemos hacer más, no podemos tener un impacto más grande si no creas un negocio que te permita escalarlo. Yo creo que sí vale la pena también profundizar un poquito más de eso, ¿no? Porque creo que la importancia de poder entender que para poder llegar a más personas necesita esa rentabilidad sostenible en el tiempo, pues. Así es. Gracias, María Gabriela, así es, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que saber hacia dónde queremos ir, eso es importante. Perdóneme, el internet me volvió a fallar. Bueno, creo que estamos ya como llegando al final. Muchísimas gracias. Fue chévere. Este es un tema que yo hace muchos años lo trabajo, sobre todo el tema del ahorro. Y hace tiempo, ya unos cuantos años, escribí un libro que se llama La otra microfinanza, donde se habla un poco del tema del ahorro grupal. El ahorro grupal ayuda mucho, estimula mucho porque se presiona entre la gente del propio grupo, se estimula a ahorrar y se establece eso que llaman en América Latina de muchos nombres, Cooperativa. pasanacu, lo llaman pasanacus y los llaman tandas en México, susú en Venezuela, esos mecanismos son Cooperativas en mecanismos Panamá. ¿cómo? ¿Cómo lo llaman? Cooperativas. Cooperativas. Son cosas que ayudan mucho, grupos familiares, amigos, tal, que van ahorrando en conjunto. Pero bueno, chévere. Muchísimas gracias a Claudia y a Marilisa por su webinar. Estuvo chévere. Creo que hay herramientas prácticas. Yo he empezado a usar las aplicaciones y creo que son muy útiles. Se las recomiendo totalmente. Creo que ayudan mucho. Bueno, si no hay nada más, listo, nos vemos en el próximo webinar. Debiera ser sobre resiliencia, que lo va a dar, no tengo la fecha ahorita, se la estaremos anunciando, pero lo va a hacer Elizabeth Roja, una terapeuta venezolana también bastante conocida y escritora, y ojalá lo puedan disfrutar. Mauricio, tú tenías una pregunta con la mano levantada. Es más bien una propuesta medio atrevida para ver si es que se puede ser realidad en función de lo que estabas hablando. ¿No sería interesante explorar entre el grupo de Catalyst de poder hacer un tipo Pasanacu, Tanda o lo que sea entre nosotros? Pasanaco, no sé cómo sea. Yo tengo ese modelo, es el modelo de bancomunales, está basado en los pasanacos.
es una manera sofisticada de hacer el pasanacu, pero encantado, son cosas que podemos ir explorando cuando quieran. Pasanacu es lo que llamas cooperativa, un grupo de personas que se juntan y empiezan a ahorrar en conjunto. En el caso nuestro, ahorramos, pero también se da un crédito a partir del dinero que se va ahorrando allí para que no se quede estancado, sino que trabaje en función de todo el grupo. O tal vez hacer un banco comunal Catalyst. Bueno, y si peleamos, le echamos la culpa a quién, a Mireia, que se fue por haberse ido. Mireia. Bueno, también Bueno, aquí le compartíamos, si quieren un poquito más de tips de bienestar, del tema financiero, ahí les pusimos nuestras redes. Dinero Azul es el Instagram de Claudia y Crisálida PTY es nuestro Instagram. Si quieren, allí nos pueden seguir. Bueno, bueno, les chévere. deseamos un feliz día a todos y muchísimas gracias.